Hola, soy Nicolas Demeye, co-creador con Tony Carr del podcast Innovadores sin Filtro. Buscamos inspirar a las y los que quieren cambiar el mundo aprendiendo de los emprendedores, disruptores rebeldes e innovadores sociales más extraordinarios de América Latina. Los invitados de Innovadores sin Filtro hablan de todo, sin ningún filtro. No solo cómo tuvieron sus éxitos, sino también sus fracasos, errores, miedos y secretos más íntimos. En cada episodio queremos que nos cuenten de dónde vienen los retos que tuvieron que superar, su visión del futuro, entre muchas otras preguntas. Pero hay una pregunta que siempre les hacemos. ¿Cuál es tu definición del éxito? Y aquí sus mejores respuestas. Para mí el éxito tiene que ver con esta idea de haber entendido tu lugar en este mundo, llámalo tu propósito, tus valores si quieres, el encontrar la libertad de poder dedicarte, ya sea tu carrera o tu vida personal, a ese propósito, a autoactualizarte, a vivir la vida que quieres, hacerlo de forma que deje al mundo mejor que como lo encontraste. Por medio de este recorrido logres encontrar a tu gente, ¿no? Que lo hagas con esas personas que te llenan, que te inspiran, de las que aprendes tanto. Yo creo que por ahí va mi definición del éxito. Tener esa satisfacción que va más allá de lo monetario. Creo que en verdad para mí es ser exitoso. O sea, tener un reto, pero encontrar que la solución de ese reto tiene más de lo que tú esperabas, o que la vida te regala más de lo que tú esperabas. No sé si por tener ese coraje. Ay, perdón. Creo que es una vivencia humana poco reconocida, poco valorada, poco promocionada por nosotros mismos los humanos. Y ese es el éxito. En verdad, para mí ese es el éxito. El éxito tiene que ver con poder tú vivir en paz con lo que estás logrando y que al final del día lo que hayas hecho te haya generado un bien a ti y a los demás. Entonces, podemos hablar de métricas y KPIs y tal con las que mides el éxito de tu negocio, pero para mí el éxito está en, creo, poder cumplir tus sueños y poder estar en paz cuando los cumples, ¿no? Entonces, creo que estar en paz habla de la forma en la que los cumples y la actividad con la que los cumples. La definición tradicional de éxito, llegar a eso, pero llegando en paz y llegar a un lugar donde tú estás cómodo también, porque creo que el éxito no es llegar al tope, es llegar al lugar donde tú estás cumpliendo tus sueños y donde estás logrando hacerlo por tu cuenta y con esa tranquilidad o esa paz que hacer las cosas bien te genera. Balance, equilibrio, eso es. Y por eso hoy, bajo mi definición de éxito, hoy me siento muy exitosa, porque siento vivo ese balance. Y creo que es un balance que me costó trabajo encontrar. Y también he de confesar que vivo con cierto miedo de perderlo. Pero bueno, pues el miedo ahí tampoco puedo hacer mucho con él, no es como, pues ya vete miedo, pues ahí está. Pero no me impide disfrutarlo. En nuestro caso, pues el impacto es clarísimo cómo medimos el éxito, o sea, cuánta gente tocamos y de qué forma impactamos en sus vidas y de qué forma impactan ellos en las nuestras. O sea, es mucho, no solo es tanto como el dar, sino es un intercambio, y mientras más gente esté como conectada con esto, pues mejor. Y sí, dejar como tener tu granito de arena para que el mundo sea mejor. Creo que para nosotros la pobreza y el cambio climático son nuestros retos de la generación, que si logramos resolver, pues vamos a dejar un mejor mundo a los que siguen. Pero todo esto creo que es también con un muy buen balance de otras cosas. O sea, para mí tener tiempo para mis hobbies, para crear, para viajar, para hacer ejercicio, para pasar tiempo con mi familia, amigos, es súper, súper importante. Entonces, este balance es complejo porque, por una parte, pues quisiera estar 30 horas al día trabajando y haciendo más y logrando más, pero creo que es ir encontrando este balance en el que estás cómodo.
Para mí el éxito emocional y familiar, y lo mencioné hace un rato, es el más importante de todos, poder ayudar a otros, ayudar primero a tus coequiperos, a tus líderes, a los que están en tu compañía, que estén bien, que estén cómodos, y si eso lo haces bien, ellos van a tratar bien y van a hacer bien por tus clientes, y pues en el caso nuestro, nuestros clientes o nuestra base de clientes es por lo general gente de muy escasos recursos. Para mí el éxito es estar bien con perderlo todo. Y se refiere a que el mejor lugar, espacio-tiempo en el que puedes estar como persona, en mi opinión, muy humilde y potencialmente equivocada opinión, es el lugar en el que si cagas todo fracasa y todo va mal, hoy, mañana vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya estabas haciendo lo que querías hacer. Y entonces no dependes de terceros, no dependes de dinero, no dependes de títulos nobiliarios, no dependes de reconocimiento externo, etc. Porque ya estabas haciendo lo que querías hacer. Creo que mucha gente piensa que el éxito es un punto final, ¿no? Es en donde terminaste. Y claro, pues, o sea, todos terminamos, todos tenemos mortalidad, todos tenemos que acabar nuestra vida en algún punto. Pero creo que el éxito también está en el camino, ¿no? No en ese punto final, sino en esas vidas que llegas a tocar, en los aprendizajes que llegas a tener con la gente y en dejar las cosas mejor de lo que las encontraste. Mi punto de medición es si de verdad estoy moviendo la aguja hacia un mundo más equitativo y a un mundo que honre más a esta madre tierra. Yo creo que está muy asociada, Nicolás, al tema de posibilidades, al tema de oportunidades, al tema de uno sentirse pleno, sentir que lo que uno hace pues tiene un propósito. O sea, no te puedo responder que el éxito es no. Yo creo que el éxito es una combinación, digamos, pues de cosas. El éxito yo creo que es uno poder pues mirar hacia atrás y darse cuenta, sentirse satisfecho, mirar hacia el lado y sentirse también orgulloso, mirar hacia el futuro, hacia adelante, y sentir que hay un abanico de posibilidades. O sea, creo que es una combinación de cosas en donde pues uno desde la parte interna, desde el corazón, desde el propósito, pues se sienta que ha hecho las cosas bien. O sea, y cuando digo que ha hecho las cosas bien, no quiero, nuevamente, pues no es una definición de bien es tal cosa, sino pues que ha asumido riesgos, que ha tomado un camino, digamos, pues que es relevante para uno y que está alineado como con el propósito que uno se plantea. Si alguien después, en algunos años, dice, a mí Endeavor me cambió la vida por ABC, a mí Zero BS me cambió la vida por ABC, a mí Nico me cambió la vida por ABC, porque creo un podcast y escuché una historia, no la de Vincent, la de Odd. Esto para mí sí es esta parte de influencia, ¿no? Y creo que esto es infinitamente más rica que éxito material, éxito que solamente te salpica a ti. Yo creo que si las cosas están compartidas es infinitamente más gratificante. En la definición de éxito me gustaría que durante mi vida se transformara a la liberalización de las personas, ¿no? En donde hoy en día pues estamos literalmente rentándonos al mejor postor en buscar empleo, porque estamos eternamente endeudados, porque el sistema nos endeuda, a un éxito liberador en donde soy lo suficientemente libre para decidir mi suficiencia, ¿no? Y soy lo suficientemente libre para ejercer mi alimento, ¿no? Y lo veo deseable, y lo veo aspiracional, y lo veo trascendente, ¿no? Entonces me gustaría ligar mi definición de éxito a la libertad, pero la libertad auténtica, la libertad de los grandes corporativos, la no dependencia de los estados-naciones, la libertad en el amplio sentido de la palabra,
en donde expandimos nuestra conciencia y le damos mucho mayor peso a las cosas que literalmente nos dan vida. Para mí, ser parte de la sociedad, ser parte de la tierra, ¿no? Pero bueno, amar y ser amado, ¿qué quieres que te diga? Yo no necesito ser exitoso. Es decir, el concepto de exitoso, de tener plata o de tener poder, qué sé yo, que yo, con tal que yo pueda llevar adelante esto que me atraviesa o que me hace vivir, ¿no? Yo estoy contento. Para mí el éxito es, creo que hay 3 cosas que para mí definirían, y no te puedo decir en porcentaje, tal vez partes iguales, ¿no? Es vivir mi propósito y mi misión. 2, cuidar a las personas, asegurarme que las personas que me rodean y de las que yo soy responsables puedan ser, no les haga falta nada y puedan ser la mejor versión de sí mismos. ¿Qué quiere decir esto? Es, yo soy muy exitoso en los momentos en los que me puedo asegurar que todos los que trabajan conmigo pueden ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? O sea, que tengan tiempo para sus familias, que puedan trabajar en algo que los ayude a vivir su propio propósito, que puedan recibir un sueldo quincenal que los cubre, que tengan seguro de gastos médicos mayores. O sea, ese tipo de cosas son parte para mí de mi éxito. Y la tercera cosa es que pueda dormir en la noche con una sonrisa clara. Soy una persona que no le atrae casi nada el dinero. O sea, no tengo ningún sueño económico. De hecho, a mí personalmente me gusta vivir muy simple. Digo que entre más simpleza y entre menos tengas, más libre y tranquilidad tienes. Y para mí el éxito es el que realmente podamos inspirar y que la diabetes ya no sea un problema en el mundo. Para mí un éxito es alcanzar tus metas, ¿no? Para mí es muy importante el balance de vida. O sea, yo soy una persona, en lo personal, me gusta tener un balance de vida, me gusta pues que el éxito no sea solamente lo que lograste en tu trabajo, sino también lo que lograste en tus metas personales, de tu felicidad, de tu balance de vida. Para mí eso es lo que es más exitoso para mí, ¿no? Después de muchos años, sigo sintiendo esa misma ilusión de hacer lo que hago, ¿no? Me encanta, me paro todos los días, trabajo con gusto y es lo que me ha hecho estar 18 años ya en esto. No hay una sola definición de el éxito, ¿no? Esto es algo que me pregunto a mí misma de forma constante. Cuando alguien te pregunta qué es el éxito o cuál es tu definición, el éxito va cambiando mucho según la etapa de la vida en la cual a uno lo encuentra, ¿no? Hoy por hoy el éxito para mí se relaciona directamente con lo que es la felicidad. Soy muy feliz, así que me considero una persona exitosa, estoy haciendo lo que amo, tengo una familia, he tenido la posibilidad también de crear desde cero distintas organizaciones. Creo que mi concepción del éxito tiene mucho que ver con la trayectoria que he tenido, sobre todo ahora que lidero esta organización maravillosa y tan linda como lo es ProMujer. Entiendo que el éxito es desde el acto de servir a las causas justas. Siempre he deseado incidir en lo que es la construcción de un mundo mucho más equitativo y considero que desde lo que es mi posición lo estoy logrando. Así que realmente me considero una persona sumamente afortunada y exitosa.